Hola chicos, este video es para continuar la explicación sobre el siglo de oro español, pero esta vez orientado desde el otro gran movimiento que se desarrolló en esta época y es conocido como el barroco. Pero antes de empezarlo, haremos nuestra retroalimentación sobre los movimientos literarios estudiados previamente. Recuerden que partimos del clasicismo, que es el movimiento cuyos fundamentos están en Grecia y Roma y que se caracterizó por la búsqueda de la perfección, la prudencia, la moderación y la imitación de la naturaleza, no como era, sino como debería de ser. Luego avanzamos y llegamos hasta la Edad Media, que fue un movimiento teocéntrico en el que todo giraba en torno a Dios, en torno a la religión, en torno a la iglesia, y luego llegamos ya al siglo de oro, cuya explicación inició con el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento antropocéntrico porque todo giraba en torno al ser humano, en torno a la persona y ya no en torno a la iglesia. Significó el renacer de las artes, esto incluye la pintura, la escultura, la arquitectura y por supuesto la literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el barroco. Originalmente la palabra barroco tenía un sentido despectivo o peyorativo y aludía al mal gusto y a la proporción desmesurada. Sin embargo, esta misma palabra se utilizó para nombrar un estilo artístico que surgió o que se empezó a desarrollar con mayor fuerza en el siglo XVII, gracias a esa cualidad de exageración y de contraste. Desde ya debemos empezar a relacionar el movimiento literario del barroco con el término exageración. El movimiento barroco surgió en un periodo de guerras entre católicos y protestantes que provocaron obviamente una gran convulsión social. En contraposición a la reforma que mencionamos en el Renacimiento y que estuvo encabezada por Rotterdam y luego que siguió gracias a Martín Lutero, los católicos promovieron la contrarreforma con el fin de recuperar los valores que la Iglesia protestante había puesto en duda. Eso obviamente generó que el siglo XVII fuera un periodo de crisis. ¿Por qué? Porque hubo, aparte de la reforma y la contrarreforma que entraron en pugna, hubo cambios políticos, hubo recesión económica y hubo muchas tensiones sociales que provocaron un decaimiento de los ideales que habían alentado o que habían hecho florecer a los siglos anteriores. Frente al antropocentrismo renacentista, el barroco se caracterizó por tener una visión pesimista y una visión escéptica, y que obviamente también esto se pudo ver reflejado en una profunda desconfianza hacia la naturaleza humana. La vida se empieza a concebir como un engaño y el mundo como un lugar caótico, lleno de qué, de vicios, de hipocresía y de corrupción. Y el arte se caracterizó por la opulencia y la brillantez, el contraste y la artificiosidad. Es decir, que si estamos hablando que tuvimos un periodo de crisis o un periodo de convulsión, el arte intentó escapar o intentó reflejar su descontento con esto con las características de exageración o el exceso de ornamentación. Incluso en la literatura, puedo adelantarme desde ya a decirles que se caracterizó por el exceso de ornamentos. ¿Y cómo se puede ver la ornamentación en la literatura? Pues con el uso excesivo de figuras literarias, que hasta cierto punto hicieron compleja o hicieron difícil de comprender la literatura barroca. ¿Cuáles temas se tomaron en cuenta para el barroco? La fugacidad de la vida y el desengaño. Esto orientado siempre desde el punto de vista escéptico, desde el punto de vista de descontento. Dentro de la literatura vamos a empezar esta vez hablando del género lírico, que vamos a hablar de los tres géneros que ustedes ya conocen, cuáles son lírica, narrativa y dramática. En el punto de vista de la lírica, ¿por qué vamos a partir de ahí? Porque es donde se dieron dos grandes corrientes dentro del barroco, que son el conceptismo y el culteranismo. Voy a comenzar a explicar el conceptismo, que es el del lado izquierdo. El conceptismo se basó en el ingenio. Esto se vio directamente relacionado con el uso de ironías, de paradojas, de dobles sentidos, antítesis, hipérbole y juegos de palabras. Si se dan cuenta, todo eso está orientado a figuras literarias. El máximo representante del conceptismo fue Francisco de Quevedo. En cuanto a sus rasgos característicos de escritura,
pues obviamente se da la ironía, la parodia y los juegos de palabras. ¿Por qué? Porque él fue el iniciador y el máximo representante del conceptismo. En su poesía destacaron tres grupos de composiciones donde están los poemas amorosos, los poemas morales y filosóficos y los poemas satíricos y burlescos. Si se fijan, cultivó de todo un poco. Y luego tenemos el culteranismo, que es el del lado derecho. Acá se da mucho el uso de cultismos y la creación de un lenguaje artificioso. Tiene bastante relación con el conceptismo, sin embargo, el culteranismo es un poco más sobrio, si lo vemos así. Y el máximo representante es Luis de Góngora. Él cultivó dos tipos de poemas, los populares, que eran de arte menor y lenguaje sin artificios, y los cultos, que eran de arte mayor y más largos, es decir, con una mayor extensión en cuanto a versos y estrofas. Entre ellos, entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, hubo siempre una gran rivalidad, e incluso entre ellos escribían literatura pues criticando o intentando ofender, obviamente desde el punto de vista literario y de manera sutil, al otro. Dentro de la narrativa tenemos que se empezaron a cultivar dos subgéneros narrativos, dentro de los cuales voy a mencionar primeramente el ensayo. El ensayo se convirtió en uno de los subgéneros literarios más empleados durante el barroco y si recuerdan, el ensayo es un texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema y el autor argumenta una opinión o postura sobre el tema, o sea que da su punto de vista, da su percepción personal sobre algo y es comprendido dentro del subgénero didáctico. Acá podemos mencionar dentro de la narrativa y del ensayo específicamente a Baltasar Gracián. Dentro de sus obras tenemos El discreto, El criticón y Agudeza y arte de ingenio. Luego también tenemos la crónica. La crónica también surgió con el descubrimiento de América. ¿Y qué es la crónica? Es un subgénero literario incluido en la historiografía que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. He ahí el nombre. Y los autores representativos de las crónicas son Bernal Díaz del Castillo. Dentro de las obras o la obra principal de él podemos mencionar la historia, la verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España y también tenemos a Fray Bartolomé de las Casas con la brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales. Si se fijan en los nombres, ambas obras están relacionadas directamente con el descubrimiento de América y con lo que sucedió. Ahora bien, dentro de la narrativa del barroco hay algunos que ubican a Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, nosotros ahorita no lo vamos a ubicar ni dentro del Renacimiento ni dentro del barroco, aunque tiene algunos rasgos de ambos, porque lo vamos a ubicar más adelante en nuestro siguiente movimiento, que es el manierismo. Y ya para ir concluyendo vamos a hablar de la dramática, que es el teatro. Dentro del teatro barroco la estructura de las obras es rudimentaria, las escenas no tienen cohesión y muchas veces el final es precipitado. Si se fijan, esto se aleja con los cánones normales que se tenían de la dramática. Y dentro de los representantes tenemos a Lope de Rueda, a Juan de la Cueva, a Lope Félix de Vega y Carpio, que es casi siempre conocido como Lope de Vega, y él es considerado el fundador de la Comedia Nacional Española. ¿Por qué? Porque fue muy importante y porque también defendió la finalidad lúdica y el deleite del público. Luego también tenemos a Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca también fue muy destacado dentro del barroco español porque él continuó enriqueciendo los aportes de Lope de Vega y retomó temáticas de interés popular como la fugacidad de la vida, la muerte, el más allá y el honor. De él es muy representativa la obra La Dama Duende. Si tienen la oportunidad de descargarla o de buscarla y de leerla, es muy buena y se van a dar cuenta también de la característica del exceso de ornamentos, o sea, de la cantidad excesiva de figuras literarias. Y el último representante que tenemos es Tirso de Molina. Él dio mayor importancia a la psicología de los personajes, es decir, que intentó penetrar un poco más en qué pensaban, en qué sentían y en cómo la psicología influía de manera directa en los personajes. Y dentro de las obras representativas de él tenemos El burlador de Sevilla. Espero te haya servido esta explicación para tener una idea más clara del contenido y cualquier pregunta que te haya surgido, no dudes en comunicarte conmigo.